Parte número 3. Vamos a seguir entonces con Gálatas, capítulo 1, del versículo número 17 al 24. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de visita a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica de la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaron a Dios en mí. Hasta ahí. Bueno, entonces estuvimos viendo un poco de lo que ocurrió después de la conversión de Pablo, como Pablo fue llamado. Bueno, Pablo, hay muchas controversias. Voy a hablar un poco de acá de lo que creen algunos exegetas antes de seguir con el sermón. Pero acá hay muchas cosas de la historia que muchos los exegetos, los estudiosos de las escrituras, se mezclan, hay muchas contradicciones, que fue a Arabia, que no fue a Arabia, que era la parte de esta, era de aquella. Bueno, la idea es esto. Yo no voy a adentrarme mucho en esas discusiones, vamos a decir ahí, críticas de la textual del texto. O sea, no voy a entrar en eso. Me voy a entrar más en el sermón. La idea es que él fue a Arabia, por lo menos ahí, un país donde estaban los gentiles. Se cree uno que fue a predicar, otro que no fue a predicar. El asunto es que Pablo se aparta. La idea es esta, para que puedan entender. Los detractores, otros que atacaban a Pablo y el Evangelio, dicen, bueno, él fue a Jerusalén. ¿Por qué? Porque fue a Jerusalén, para que ustedes puedan entender, estaba al mando donde estaban, el domingo que viene vamos a ver, en Hechos 2, aparecía Pedro, estaba Santiago, el hermano del Señor Jesús. Entonces creen que ellos le habían dado ese mensaje. Él dice, ellos no me transmitieron nada a mí. Me lo transmitió el Señor, porque ellos le querían, vamos a decir, atacar a Pablo. Entonces Pablo está haciendo una defensa de que él no subió, no fue a su lugar. Esa es la idea, antes de que yo siga con el sermón, porque yo voy a encaminar por otro lado el sermón. Pero la idea, vamos a decir, la histórica sucede así. O sea que Pablo no fue a esos lugares a aprender el Evangelio, ¿está? Esa es la idea de lo que terminaría el sermón. Si tengo que hablar ahí no puedo sacar ningún sermón. Yo voy a sacar otra cosa del sermón. Bueno, ahora sí, Pablo, fíjese que se retiró, se apartó, como aparece como Moisés en Hechos 7:29 al versículo 30, se apartó o se retiró. Pablo cuando se aparta o se retira acá, en este periodo que va creo que a Arabia o a Damasco, ahí, fíjese que él empezó a crecer en su teología, en la teología. Algunos creen que, vamos a decir, que ahí el Señor Jesucristo estuvo ayudándolo a crecer, porque se aparta un tiempo ahí. Acuérdense que cuando el Señor estuvo con los apóstoles, estuvo 3 años, 3 años y medio enseñándole y edificándolos. Acá Pablo también, creo que la parte que yo creo que el pasado 3 años, fíjese la misma cosa, él empezó a crecer. Y a crecer en conocimiento y a nutrirse de la palabra del Señor. Bueno, ahora quiero hablar un poco de esto. Pablo estaba buscando, vas a decir, fíjese que cuando él quería, todo esto que sucede acá, para poder entenderlo yo tengo que ir al libro de Hechos, donde están los viajes de Pablo y todo lo que sucedía. Pero el periodo que aparece acá en Damasco, o sea que lo ayuda a él a crecer teológicamente, antes de ir para visitar a Pedro, tenemos que ir nosotros a Hechos 19, 26 al 30. Hechos 19, del versículo 26 al 30, dice así. Y habéis oído que no solo en Efeso, en casi toda Asia, Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y que la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Creo que me equivoqué. A ver. Sí. No, me equivoqué. Un momento. A ver. No, era Hechos 9, no era Hechos 19. Era Hechos 9, 26. Dice así: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. A Jerusalén, fíjese.
Pablo, con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo, no creían que Pablo era discípulo. Imagínense este hombre que desolaba, perseguía a las mujeres cristianas, a los chicos, a los asolaba, destruía, rompía todo, los obligaba, los arrasaba para que negaran a Cristo, él participaba en que lo apedrearan. Era un hombre que era temido, le temían, hasta que le fue a llevar a predicar el mensaje tenía miedo. No sé si leyeron 9, cuando dije Ananías, que le dice, he aquí una visión, heme aquí Señor, dijo Ananías, levántate y ve, que le dice que fuera, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Y fíjese, y él le dijo, ¿y qué le dice Ananías? Respondió, Señor, he oído que mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tu santo de Jerusalén. Tiene autoridad para principal, para hacer... Él tenía miedo, este hombre. Aunque el Señor le dijo, voy a predicarle, pero el Señor, dice él, fíjese, estaba tembloroso de Pablo más que del Señor. Entonces, era un hombre que se había ganado una reputación bastante, este Saulo, ¿no? Ahora fíjese, él quería a Pablo juntarse con ellos. Llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé, este hombre hijo de consolación, creo que es la palabra, lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, el que él había hablado y como en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, más que estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Fíjense, estos hombres, este es el tema del que me gustaría hablar, porque no habla mucho acá. Para hablar no habla mucho en esta parte, entonces tuve que sacar un tema para hablar. Estos hombres tenían miedo, vamos a decir, de Pablo. Miedo de este hombre que por su supuesto asolaba, destruía, hasta Ananías temblaba. De Pablo. No, era un hombre, vamos a decir, que se había ganado un respeto ahí dentro, vamos a decir, de lo que él venía. Pero ahora, ¿cómo podían hacer? Bueno, yo una vez más voy a acudir a el proceso de peregrino. Fíjese que él estaba buscando tener comunión con los santos, Pablo. Pablo quería acercarse. Pero ¿qué pasa? Su vida, vamos a decir, como yo decía hace años, tu pasado te condena. Claro, cuando uno tuvo una vida que no es agradable al Señor, eso es algo que viene arrastrando. Por más que haya nacido de nuevo, las personas conocen la vida pecaminosa antigua. Cuesta que la persona dice, pero vos no era lo que estaba con nosotros. ¿Acaso? Entonces los apóstoles, fíjense, miraban así. Y hay una parte en el progreso de Peregrino, no sé si acuerdo que lo hayan leído, pero se llama cuando Cristiano está queriendo entrar, creo que al palacio, en una parte, y es entrevistado por piedad para formar parte de la membresía. No es que Pablo por estar buscando la aceptación de ellos, pero Pablo no es que Pablo fue a aprender o algo, fue a visitar a Pedro, pero esta gente tenía miedo. Entonces, ¿por qué estás hablando de esto, Daniel? Amado, hoy hay un evangelio muy fácil, donde todos son llamados cristianos. Si vos aceptaste a Jesús, no pasa nada. Dice que lo aceptaste en tu corazón, sí, es un hermano y una hermana más. Pero en la antigüedad no era así. Fíjese, hay un personaje que es llamado como Piedad y le empieza a hacer unas preguntas antes de aceptarlo. Le dice, ¿qué viste en el camino? Y bueno, él empieza a mostrar un poco de cómo se había encontrado con el Señor Jesucristo, que colgaba sangrante de un madero. Cuando lo miré me hizo esto que mi carga se cayera. Bueno, los pecados. Él le cuenta cómo sus pecados fueron perdonados, que él había creído. Él lo relata de otra forma, ¿no? Yo lo estoy parafraseando nomás. Fue extraño para mí, dice, porque él se quedó mirando, ahí hasta cuando no se le cayó la mochilita, aquel pecado, él no se fue de ese lugar, él quedó hasta sentirse liviano. Bueno, entonces le empieza a tener relatado, dice lo principal, dice, pero habrá visto más cosas. Bueno, él dice que vio otras personas como formalidad y otras personas que eran hipocresía, que se llamaba, que decían que eran cristianos, pero no eran cristianos. Y bueno, le sigue haciendo preguntas. Dice, ¿no piensas a veces en el país donde viniste? Bueno, la idea es, ¿no piensas a veces que amas más el mundo, tus amistades, las personas? ¿No están eso en tu mente a veces?
Sí, pero con mucha vergüenza, dice. Él no decía que extrañaba sus amistades, los lugares o aquello, no, él pensaba, pero ¿qué? Le avergonzaba su vida que estaba antes, como el romano, dice. Nosotros no nos jactamos nada, nos da vergüenza. Me da vergüenza y aborrecimiento. Ciertamente si hubiera estado pensando en ese país de que salí, podía haber tenido la oportunidad de haber regresado, pero ahora deseo una mejor patria y dejar... Sí pensaba, pero muchas personas, ¿por qué siguen? ¿Por qué siguen? Muchos se podrían volver al mundo. ¿Mm? Pero ¿qué sucede? Él decía, no, yo pienso, pero no es que yo ame ese lugar. Arrastras algunas cosas con las que estaba familiarizado. ¿Sigues teniendo algunos pecados, parafraseándolo con mis palabras, de las que tenía? Sí, dice, pero de gran manera contra mi voluntad, especialmente mis meditaciones interiores, carnales, con las que todos los conciudadanos, al que igual que yo mismo, se deleitaban, pero ahora esas cosas me causan tristeza. Si yo pudiera yo mismo escoger mis propias cosas, nunca escogería pensar más aquellas cosas, pero cuando deseo hacer lo que es mejor, veo que lo peor está en mí. Tenía una lucha todavía con el pecado. Por supuesto, no estábamos glorificados nosotros, amados, pero él aborrecía eso. Él no es que amaba. Yo escuché una vez un pastor de acá, no voy a decir el nombre del centro, que dije, ¿por qué pecamos? Porque es lindo, dijo. Y nos gusta. ¿Qué dijo? Así es pero no pudo haber dicho semejante tontería, perdón. Dijo, pecamos porque es lindo. No es porque pecamos porque es lindo. Nadie peca porque es lindo. ¿Cómo va a pecar porque es lindo si Cristo murió por eso? Debemos, por más que está el pecado y se levanta, nosotros debemos aborrecerlo. No se trata de prudencia. ¿No te parece que algunas veces como si esas cosas fueran derrotadas, pero otras veces te causan perversidad? A veces se levanta y dice, ese pecado, sí, pero ocurre que con poca frecuencia. Pero para mí, cuando estas cosas me suceden, son como cosas preciosas. Prudencia, ¿cómo puedes recordar por medio de esas cosas que se te aparecen a veces como si estuvieran derrotadas? Cuando piensa, fíjese cómo él luchaba contra los pecados. ¿Por qué todas estas cosas? Porque como estos hombres en Jerusalén tenían miedo de Pablo, y fueron y hablaron y Pablo le empezó a contar el testimonio. Y fíjese, ¿qué pasó? Él mostró la fe, ahí que estamos viendo en el versículo número 23 de Gálatas. Tempistis, ¿ok? Acá se emplea aquí en el sentido del evangelio. Pablo empezó a demostrar de que era uno de ellos, su conducta había cambiado. Y fíjese que esta prudencia le sigue haciendo preguntas. Y Cristiano sí, cuando pienso, fíjese cómo él luchaba, pobre, con los pecados. Él pensaba en la cruz, en lo que Cristo había hecho por él. Cuando miro mi mano bordada también, y además cuando miro el rollo que llevo en el seno, también sucede, y también cuando veo mis pensamientos, medita en el lugar donde me dirijo. Él pensaba en el sacrificio que hizo Cristo, dice, ¿cómo voy a hacer eso? Que tanto, había un hombre que no me acuerdo que era, creo que no me acuerdo el nombre, que hay una película, creo, que cuenta, dice, ¿cómo voy a pecar contra aquel que me ha amado tanto? Él meditaba en esas cosas, no es que iba corriendo al pecado de una. Entonces, ¿qué es esa idea? Meditaba en las cosas buenas, todos pensamientos. Él pensaba, él iba donde se dirigía, que no iba a ver esas cosas, que no iban a esas cosas. Que entonces tenía esos pensamientos. No es que el pecado a veces venza. Puede ser que el pecado venza, depende del estado de gracia, vas a decir la persona como busca a Dios. Y se fortaleza y se nustra. Pero él tenía. Entonces, ¿qué te parece el estar deseoso del monte de Sion? Dice, que allí espero verle al que vivo y a quien colgaba muerto de la cruz, y allí espero ser librado de todas estas cosas que hasta este día me resultan molestas. Y allí dicen que no hay muerte, y allí habitaré en la compañía que más me gusta, porque para decir la verdad, le amo. Porque por él fui aligerado de mi carga, o sea, del pecado, y estoy cansado de mi maldad interior. Quiero ir donde ya no moriré y estar con la compañía de que continuamente clama, Santo, Santo, Santo. Entonces dijo Caridad a Cristiano, ¿tiene familia? Y le sigue haciendo preguntas. Fíjese que, y después le pregunta por qué no vino la esposa, porque él emprendió solo, la esposa le decía que estaba loco a él. Entonces él empieza su vida, no es que se fue de la casa, él siguió su vida en Cristiano en su lugar, pero no lo acompañaron. Entonces él le dice, ¿oraste por tu esposa? ¿Oraste por...? Claro que él le dice, sí, lo hice con mucho fervor, que deseaba saber que mi esposa y mis pobres hijos fueran muy queridos. Y no le hablaste de tu propia tristeza, de tu muerte de destrucción, o sea, de lo que él había, como Cristo se le había revelado a él, de lo que él sentía, de la destrucción que venía sobre este lugar, le dice Caridad. Sí, una.
y otra vez, y otra vez. Y yo también podía ver mis temores, mi expresión, mis lágrimas, también mi temblor, bajo la conciencia del juicio que pendía sobre nuestras cabezas. Pero todo eso no fue suficiente para convencerlos de que vinieran conmigo. Caridad, pero ¿por qué razones le podía dar para no querer venir? Mi esposa tenía temor a perder este mundo, y a sus hijos fueron entregados a los necios deleites de la juventud, de modo que por una cosa por otra me dejaron solo para que vagase de esta manera. Pero no pudo ser que con tu vida sofocase las que expresaba, ni piensen, sí, no puedo halagar de mi vida, pues soy muy consciente de muchos fallos. Y empieza a hablar y a hablar y a hablar. Fíjese que de entrada no lo aceptaron y él todavía tenía falencia, todavía tenía pecados, cositas que arrastraban, pero él lo aborrecía. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, amado? Que hoy lamentablemente vivimos en un mundo donde cualquiera son cristianos. Cualquiera se pone una remera de que Jesús te ama y viven una vida así. No es eso. Con Pablo fíjese que se lo probó y Pablo demostró con su sufrimiento. Pablo tenía las llagas sobre de que él era un cristiano, lo demostraba, pero no porque quería hacer, porque él quería de verdad que muchas personas sean salvas, que Cristo se le revele a ellos. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos aprender, Señor, la total depravación del hombre, Señor, como usted interviene y salva a las personas, los trae de las tinieblas a la luz admirable, Señor, y eso no solamente para que se queden, Señor, sino que son testimonios con sus vidas, Señor. Le agradecemos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, como siempre decimos, amén. Amén.